¿Qué tal amigos de la radio Puente Alto? ¿Cómo están? Esta es ya la tercera entrevista del día de hoy. Estamos con un destacado equipo de profesionales del área jurídica. Hoy día vamos a conversar sobre temas que son muy importantes para todo en realidad, ¿no? Hay harta gente escuchando y preparándose para escuchar esta entrevista. La presente charla, conversación, tiene el propósito de informar a la audiencia sobre los pilares fundamentales del régimen de copropiedad inmobiliaria en Chile, ante el aumento sostenido de la vida en departamentos y condominios en centros urbanos de Santiago. Es imperativo que los ciudadanos conozcan sus derechos, deberes y las herramientas legales actualizadas por la ley número 21.442 para resolver conflictos y garantizar una convivencia armónica. Quiero dar la bienvenida al día de hoy a la persona con la cual nos vamos a contactar. Quiero que se presente el amigo antes de partir con la pauta de prensa. Bienvenido a la radio Puente Alto, estimado. Muchísimas gracias por la invitación. Me presento, soy Tomás Godoy, yo soy egresado de Derecho en la Universidad de Chile. Trabajo en el área de copropiedades, Derecho de Copropiedades desde hace ya 5 o 6 años y tengo junto con un socio ya un mini estudio de Derecho de Copropiedades específicamente sobre esa área. Mira, es un tema que cobra mucha relevancia en el día de hoy, dado que hay muchas personas que viven en condominio y eso es importante que lo demos a conocer a la comunidad de Puente Alto. En nuestra pauta de prensa, en el bloque 1, el nuevo mapa de la copropiedad, pregunta 1, para empezar desde lo más básico, ¿qué es exactamente la copropiedad inmobiliaria y por qué hoy hablamos de una nueva ley? Adelante. Cuando hablamos del régimen de copropiedad inmobiliaria, principalmente estamos hablando de un régimen especial de dominio. O sea, aquí tenemos una comunidad que se crea, donde uno tiene dominio exclusivo, digamos, dueño de su unidad, vale decirlo, por lo general los departamentos, la vivienda, los sitios, los locales comerciales, las bodegas, estacionamientos, son unidades. Entonces uno tiene completamente unos dueños de aquella respectiva unidad. Y por otra parte, tendríamos lo que es el dominio común, que es, digamos, lo que unos dueños junto con el resto de vecinos o copropietarios, en este caso. Y aquí tenemos principalmente el terreno, por ejemplo, los ascensores, las fachadas, los pasillos, las redes de servicios básicos. Hay que mencionar aquí que estos derechos son inseparables, o sea, uno no puede vender, por ejemplo, el departamento sin vender los derechos que uno tiene respecto al pasillo, por ejemplo. No, son inseparables y viceversa tampoco se puede. ¿Y por qué hablamos de una nueva ley de copropiedad? Porque desde el 13 de abril de 2022 se publicó la ley 21.442, que, bueno, esta nueva ley de copropiedad y trae una modernización bastante grande, porque antes con la ley antigua ocurría mucho que los administradores, digamos, incurrían en actos de administración desleal, había muchos negociados de por medio, se perdía mucha plata, los comités hacían lo que querían, eh, había mucha irregularidad en general en la copropiedad. Entonces, esta ley viene a tratar de ordenar eso. Y junto con la ley, se creó la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que está, digamos, pertenece a un órgano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y esta Secretaría Ejecutiva de Condominios viene a ser como la que viene a dar las directrices, viene a ordenar este mundo de la copropiedad. Junto con la Secretaría Ejecutiva de Condominio se creó el registro de administradores. Hoy en día, para ser administrador de un condominio uno tiene que estar inscrito, hay que hacer un curso, etcétera. Y por otra parte se creó el registro de condominios, que de hecho hoy en día está en curso. La semana pasada recién la Secretaría Ejecutiva de Condominio tuvo una reunión con los gremios de administradores y la verdad hubo bastante ahí problemas porque los administradores no están muy de acuerdo con la cantidad de información pública que se puede hacer, digamos, respecto de ellos. Se les pide incluso los contratos de honorario para poder regularizar esta situación. Entonces, hoy en día hay una pugna entre la Secretaría Ejecutiva de Condominio y el gremio de administradores de Chile en general, si queremos analizarlo. Claro, no, es un tema bien delicado. Tenemos entendido que no puedes ser administrador si tienes departamento en el mismo condominio, una cosa así, ¿no? No, sí es Hay cosas. posible. Es posible, pero tienes que estar inscrito sí o sí en el registro, digamos, de administradores, tienes que haber hecho el curso. Ahora, lo que te habilita es que si tú eres copropietario,
y eres administrador, hay que hacer ciertas diferencias. Por ejemplo, al participar en una asamblea, tú no puedes entrar en materias que, digamos, como administrador te puedes beneficiar Claro. a tu, digamos, como también eres copropietario. Entonces hay que tener ahí ciertas clasificaciones, pero el reglamento se encarga de ordenar eso. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los cambios que más le tocan al bolsillo o la vida diaria al vecino común? Bueno, con la ley, algo que junto con la modernización que se hizo muy necesaria, también encareció la vida en copropiedad. Hoy en día se habla mucho, de hecho, en las noticias cuando se habla de gastos comunes, de que es por el aumento de la UEF, es que la crisis, que es algo muy cierto, pero también la vida en copropiedad se encareció cuando se empezó a implementar la ley. Y aquí lo vemos reflejado, por ejemplo, hoy en día con el seguro obligatorio contra incendios. Las comunidades tienen que tener seguros obligatorios contra incendios, ya sea para todos los espacios comunes, o sea, lo tiene que tener contratado la comunidad, ahí se recarga el gasto común, y por otra parte, las unidades tienen que estar aseguradas con un seguro obligatorio contra incendios. ¿Qué es lo que ocurre si es que una unidad no está digamos, al día con este seguro obligatorio contra incendios? El administrador está facultado para poder integrar esa unidad a la póliza del seguro obligatorio por los espacios comunes. Entonces es imposible arrancarse si queremos mencionarlo de alguna forma. Y respecto al fondo de reserva también es importante. Antes del fondo de reserva se podía establecer cualquier cosa, muchas veces un monto ínfimo. Hoy en día se establece en base a un recargo sobre el gasto común, que no puede ser inferior al 5%. Entonces, del 5% para arriba tenemos que establecer el fondo de reserva. Y por otra parte, tenemos el corte de suministros por deuda. Hoy en día eso afecta directamente a los bolsillos, ¿no? Cuando tenemos 3 gastos comunes continuo o discontinuo, nos pueden cortar los servicios de eléctricos, nos pueden cortar los servicios de telecomunicaciones, calefacción, bueno, entre otros servicios, pero principalmente eso. Pero algo que hay que mencionar también es que a la gente que es electrodependiente no se le puede cortar la luz. Eso es algo que no es menor. Eso, digamos, a grandes rasgos respecto al bolsillo que se podría, digamos, esta ley ataca directamente. Y bueno, también la profesionalización de los administradores. Como los administradores hoy en día son un curso y se estudia, y antes podía ser cualquier persona administrador, hoy en día como según es un curso y se estudia, se encareció también, los administradores cobran más. Y también antes podíamos contratar a cualquier persona para realizar las reparaciones. Hoy en día tienen que ser personas certificadas, o sea, por ejemplo, en cosas de personas de la SEC, etcétera. De hecho, mi ex mujer tiene una empresa en Valparaíso que se llama ABG y partimos vendiéndole un software de administración en informática, y hoy día tiene una empresa que le da 400 trabajos, 400 puestos de empleo a personas en Valparaíso. Imagínate. La copropiedad es enorme, sí, es un rubro gigantesco que muchas veces no tiene la prioridad necesaria para el Estado, no voy a hablar de los gobiernos. Efectivamente. Oye, acá la gente puede entrar, me dice que bueno este tema que están conversando. Margarita, Cifuente, cada día hay más departamentos en copropiedad en Puente Alto, cada día están creciendo más, con la nueva llegada al metro línea 8, hay muchos proyectos por Avenida Florida, y qué bueno que el abogado esté hablando de estas temáticas. Felicitaciones. Pregunta 3. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es mío exclusivamente y lo que pertenece a la comunidad? ¿Y qué ejemplo práctico nos puede dar el abogado? Adelante, abogado. Mire, en principio, cuando la ley define como unidades a los inmuebles, entonces, los inmuebles son los que uno puede constituir un dominio exclusivo. Entonces, cuando hablamos de un dominio exclusivo, hablamos de espacios independientes por completo. Departamentos, las casas, las bodegas, estacionamientos, un sitio urbanizado, cuando hablamos, por ejemplo, de los condominios más tradicionales. Y cuando hablamos de lo que le pertenece a toda la comunidad, hablamos de los bienes de dominio común. Aquí es cuando el dueño hablamos de que es un comunero. Tiene derechos y también tiene obligaciones respecto a estos bienes y servicios de dominio común, ¿ya? Aquí tenemos distintas diferenciaciones que se pueden hacer. Tenemos bienes estructurales y de existencia, como son la fachada, la estructura de por sí del edificio, ¿no? También tenemos las instalaciones de servicio, que son aquellas que son, digamos, alimentan a la unidad, el agua, el gas, la electricidad, los sistemas de telecomunicaciones. Y también tenemos bienes de uso y goce. Muchas veces los pasillos y circulación es lo más común, pero también tenemos terrazas comunes a veces, oficinas de la administración,
Sí, muchas veces también hay dependencias donde vive el personal. Y tenemos también bienes de recreación y esparcimiento. Aquí tenemos las piscinas, el quincho, el gimnasio, la sala multiuso, el área verde, etc. Entonces, si podemos llevarlo a un ejemplo práctico que muchas veces se da, por ejemplo, la puerta de mi departamento por dentro es mía. Puedo colgar un cuadro, puedo pintarlo, puedo hacer lo que yo quiera. Pero muchas veces los reglamentos en general establecen por estética común que las fachadas y todo lo del exterior tiene que mantenerse por un tema de armonización. Si no, tendríamos casi condominio chubby, todos los, imagínense, todos de distintos colores. Entonces, de ahí en adelante tú podrías pintar la puerta por dentro, pero no podrías alterar nada por fuera, ¿ya? La tubería del agua también, por ejemplo. La tubería que sube por el edificio es un bien común. Si hay un problema ahí, corresponde a la administración, a la comunidad. Y sin embargo, la cañería que distribuye el agua ya dentro de la unidad corresponde al copropietario. Y así distintas situaciones. Bueno, aquí hay gente que me habla y me dice, bueno, y esto corre para todos los departamentos, hay gente más humilde, ¿no corre esto, Juan Carlos? Mira, le voy a preguntar al abogado. Te estoy haciendo la pregunta antes de pasar al número 4. ¿Tiene que tener un cierto nivel de valor económico el departamento, la propiedad? ¿Para que ¿O esté contar? sometida al régimen de copropiedad? Sí, claro. No, actualmente todas las copropiedades tienen que tener una administración que esté inscrita en el registro, todas las comunidades tienen que tener comité, todas las comunidades tienen que hacer asamblea una vez al año, la asamblea ordinaria. Pero, Lo que pasa pero departamentos básicos, sencillo, humilde, ¿tienen eso? de hecho, la ley tiene un capítulo especial y también se somete a un mismo procedimiento que es prácticamente los condominios sociales. Y prácticamente la única diferencia que tienen es para el quórum de algunas contrataciones de servicios en particulares. Para la constitución también del condominio social es distinto, pero tienen el mismo régimen. Claro, porque me están preguntando desde Villa La Primavera, donde hay unos condominios que son básicos y que no, bueno, tienen administradores, pero no tengo muy claro lo que me está explicando, o un representante, pero no sé si le están pagando o no. Administrador se considera una persona que hay que pagarle, propiamente tal, que tiene que hacer No, el curso ahora, obviamente. Coméntanos, por favor. todos tienen que estar registrados, eso es lo primero. Todos tienen que estar registrados en el registro de administrador y para estar registrado uno tiene que haber hecho el curso. Entonces, dan de la mano. Y por otra parte, la honoricidad del servicio, o sea, si se va a pagar o no, va a depender por una parte del contrato y por otra parte si es que el copropietario, si es un copropietario el que está ejerciendo el rol de administrador, puede sin ningún problema ejercer de manera onerosa, o sea, digamos, no onerosa, gratuitamente. Claro, es un tema. Pregunta número 4. ¿Qué instituciones son las encargadas de que esta ley se cumpla y dónde acudir si un vecino tiene problemas? Aquí hay que hablar como por distintas cascadas. Por una parte tenemos la CEREMI, ¿no es cierto? La Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es cuando tenemos problemas con el administrador. Aquí hay una facultad que tiene el comité de administración, el comité de administración o el 15% de los copropietarios pueden imponer una reclamación formal ante esta entidad. La CEREMI es la que cursa multa en beneficio fiscal e incluso puede llegar a eliminar al administrador del registro, ¿ya? Respecto a las sanciones, varían mucho. Pueden llegar a, como digo, solamente multa o pueden llegar sin imponer la eliminación del registro por completo o incluso por un plazo, por un tiempo prudente. La segunda entidad que tenemos es el juzgado policial local. La ley de copropiedad inmobiliaria tiene, digamos, su principal, todo se ve, salvo los gastos comunes, se ven en el régimen de juzgado policial local, ¿ya? Esto es algo bueno, entre comillas, porque los juzgados de policía local fallan en base a la sana crítica. Entonces no tienen, digamos, la sana crítica es casi falla como con el corazón o con la guatita, no tiene mucho sentido, no tiene un régimen para fallarse como, por ejemplo, los tribunales civiles de justicia, en donde, digamos, tienen un margen más acotado por el Código de Procedimiento Civil. Aquí los juzgados de policía local es un poquito más libre. Entonces, de ahí que tengamos fallos a veces un poquito o bastante diferentes de lo que ocurre aquí en Puente Alto a lo que puede ocurrir en Huechuraba, en Las Condes, ¿ya?
pero es el principal órgano para resolver los conflictos de convivencia y de nulidades, ¿ya? Aquí hay que mencionar el artículo 44 de la Ley de Copropiedad, que es principalmente el artículo que tienen los copropietarios los comités para imponer distintas acciones de nulidad por las actas que se celebran de asamblea, nulidad por las actas que se celebran entre comité y administración, nulidad del reglamento, etcétera. O sea, es la principal herramienta y la vía que se tiene. Así como poder resolver todas las controversias y peleas que se tengan en el régimen de copropiedad, ¿ya? Y también tendríamos la municipalidad, que la ley les da una facultad de poder incurrir a una mediación extrajudicial, o sea, podemos ir a las municipalidades para resolver estos conflictos si es que no queremos judicializarnos en el juzgado policial local. Y, bueno, la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que viene a ser, como bien mencionaba, el cerebro técnico. Aquí hay que señalar también que respecto a los gastos comunes, como mencioné anteriormente, se ve por lo que sería un juicio ejecutivo especial que tiene la ley, pero eso se ve en tribunales civiles. Eso sería grande rasgos. Claro, porque es lo que me estaba preguntando antes de pasar al bloque 2, pregunta 5, me decían, oiga, pero de repente la administradora cobra lo que quiere los gastos comunes, ¿cómo saber? Bueno, de hecho estamos conversando con el abogado, ¿cierto? Bueno, efectivamente. Hay varias, de hecho, obligaciones que tiene el administrador. De respecto a los gastos comunes, una de ellas es emitir un gasto común todos los meses, donde tienen, a mí me gusta hablar más como lo trata la ley, ¿ya? Que habla de obligaciones económicas, porque cuando uno lo reduce al gasto común, uno habla de la operatividad diaria del condominio, pero cuando uno habla de obligaciones económicas, hablamos del gasto común, del fondo de reserva, el recargo, acuérdense que tiene que tener, hablamos de las multas, hablamos de intereses, de los seguros, etcétera. Entonces, cuando uno tiene que tener obligaciones económicas al día, el administrador tiene que emitir un certificado de aquello y un de cobro. En ese aviso de cobro tiene que ir bien detallado, específicamente todo, cuánto del gasto común, cuánto del recargo del fondo de reserva, si me están cobrando alguna multa, si hay algún interés, etcétera. Así como también tiene que venir un breve desglose de la contabilidad del condominio, donde están los ingresos y los egresos. Prácticamente, si hay caja, no hay caja, cuánto es el estado del fondo de reserva. No más que eso. Claro. Y finalmente, que algo no menor, para que ese aviso de cobro de gastos comunes o de obligaciones económicas tenga validez, tenga mérito ejecutivo, tiene que venir con la firma del administrador o si no hay administrador del presidente del condominio, ¿ya? Porque muchas veces los administradores le ponen un timbre o no sé qué, pero no lo firman. Tiene que venir firmado o presencial o electrónicamente. Si no, eso no tiene validez. Vamos a ir a... Está interesante el tema. Yo pensé que no iba a agarrar mucho en Puente Alto, pero parece que al final había harta gente que está viviendo estas circunstancias y es todo un tema de convivencia. Vamos a ir ahora al bloque 2. Derechos y obligaciones de los copropietarios. ¿Qué puedo y no puedo hacer en mi unidad? ¿Quién fiscaliza el reglamento? Bueno, aquí en esta pregunta hay que hablar principalmente del derecho de propiedad, ¿no es cierto? Cuando uno es dueño exclusivo de su unidad, uno puede hipotecarla, grabarla, uno puede usarla, gozarla, disfrutarla libremente, sin necesidad de pedir permiso a nadie, ¿ya? Distinto de cuando tenemos de situaciones que, por ejemplo, pueden impactar a la comunidad. Ahí es cuando empieza ya a obrar, por ejemplo, el reglamento y la ley de copropiedad, pero principalmente el reglamento. Ahí es cuando tenemos que tener establecido principalmente multas para lo que son los olores molestos, ruidos molestos, los Airbnb, que hoy en día no se pueden prohibir, que son los arriendos a corto plazo, tienen que establecer un procedimiento, que eso es lo que hacemos en los reglamentos nosotros. También el tema con las mascotas, la tenencia obligatoria hoy en día no establece ciertos parámetros, ¿no es cierto? La ley Cholito de que es tener un buen cuidado de una mascota, y eso también lo pueden supervisar los administradores para efectos de entregar un llamado a los organismos competentes, principalmente Carabineros o otros organismos que fiscalizan la ley Cholito. Además de que no se puede prohibir hoy día la tenencia de mascotas, antes teníamos reglamentos que prohibían tener animales en los condominios, hoy en día no se puede. Entonces, todo esto hay que empezar a normarlo. Y en ese sentido, uno que no puede hacer dentro de mi unidad, no puedo perturbar la tranquilidad,
entonces del condominio. En este sentido, no puedo afectar ningún tipo de acto que comprometa la seguridad, la salubridad o la vitalidad del edificio. Y aquí cuando hablamos de la habitabilidad nos vamos a muchos lados, ¿no es cierto? Nos vamos a ruidos molestos, almacenamiento de cosas peligrosas. Por ejemplo, no sé, el caso más común es tener una bomba, por ejemplo, eso es peligroso. A grandes rasgos también, no sé, tener balones de gas en departamentos de unidades pequeñas, de más de, no sé, de más de 20 kilos, hay de estos balones de gas gigantescos. Eso también sería peligroso. El cambio de destino sin permiso, no se puede cambiar el uso de una unidad también, no es menor eso. Por ejemplo, transformar mi departamento en una oficina comercial. Y también tendríamos estructuras sin autorización. Fíjate que llegó una pregunta acá, oiga, ¿y qué hago? Yo estoy escuchando la radio en el centro, Juan Carlos. Acá no tengo nada contra las trabajadoras sexuales, pero una vecina puede tener un lugar donde ejecute el comercio sexual. Es un tema muy, Eso muy es un visto tema no también. menor. De hecho, hoy en día los Airbnb justifican, por una parte, los departamentos no son moteles. Entonces, si tenemos una acción que es continua, etcétera, lamentablemente habría que llevarlo al juzgado policial local competente para que eso se regularice. Pero al mismo tiempo, hoy en día tenemos a Artsmate, ¿no es cierto? OnlyFans, etcétera. Y muchas veces los mecanismos que establecen estas personas para lucrar con esto por ejemplo, poner un departamento como Airbnb y la persona que va lo ocupa con fines sexuales. Si es que aquello se mantiene dentro del reglamento que no se puede realizar como, digamos, Airbnb con fines sexuales, etcétera, todo esto tiene que estar en los reglamentos para que tenga, digamos, buena llegada judicial. Muchas veces las acciones judiciales se caen porque los reglamentos están desactualizados o no tienen procedimientos claros o sanciones claras. Entonces, en este caso sí se puede establecer. De hecho, con el OnlyFans y el Artsmate es posible cuando es específicamente esa unidad de Airbnb se ocupa para esos fines. O sea, digamos, comercio sexual o venta de contenido sexual telemático. ¿Por qué? Porque eso afecta muchas veces lo que es la habitabilidad del condominio. Se genera ruido, muchas veces esas personas vienen con invitados, entonces también afecta un poco la seguridad. Los condominios muchas veces no tienen lo que es el registro tienen el registro copropietario a veces actualizado, si es que lo tienen, y el registro de residentes, que tienen que estar en residentes permanentes y transitorios, muchas veces no existe. Entonces, muchas veces cuesta saber bien quién es la persona que entra ahí constantemente y si eso va variando. Me imagino que tiene harto trabajo. Ahora, ¿cuáles son los derechos fundamentales del copropietario? Son las obligaciones que nunca se deben olvidar. Bueno, por una parte, el dominio exclusivo y la libre disposición. O sea, como ya hemos dicho, uno la puede vender, arrendar, hipotecar, cualquier cosa en nuestra unidad. Lo importante es que cualquier hipoteca sobre nuestra unidad se va a extender automáticamente a nuestros derechos sobre los bienes comunes, porque acuérdense que eso es inseparable. El uso también tenemos que se tiene como el copropietario en sus derechos fundamentales, si queremos decirlo, con el copropietario son, o sea, con la comunidad, son el uso y goce de los bienes comunes. Uno puede utilizar todas las áreas compartidas, todos los bienes y servicios comunes, según su naturaleza y destino o según lo establezca el reglamento. También tenemos la tenencia de mascotas, como mencionaba, no se puede prohibir. Simplemente muchas veces lo que hacen es establecerse restricciones respecto a lo que es en áreas comunes para asegurar la higiene y la seguridad. Las heces y no acepta la orina de animales muchas veces puede ser un problema si es que eso no se controla. Y también lo que tiene que ver el uso de bozal. Hay últimamente, bastante jurisprudencia respecto a animales, o sea, gente que sale con animales, ni siquiera estoy hablando de animales de raza peligrosa, o sea, pitbull o cosas así, sino chihuahua, animales pequeños, que efectivamente muerden a un copropietario, o a un residente, o a una niña, o pelean con otro animal. Entonces, la verdad es que hoy en día la tendencia es que ocupar bozal, si es que van a ocupar espacios comunes de la comunidad, independiente de la raza. También se tiene la participación y el voto, ¿no es cierto? Uno tiene derecho a participar dentro de todas las asambleas y
a votar si es que uno está hábil con lo que tiene que con las obligaciones económicas con el condominio, y si uno está hábil también puede ser elegido para el comité de administración, ¿no es cierto? Puede optar un cargo. Y bueno, el derecho a la información y la transparencia, por último. O sea, Entiendo. Oye, está bueno el tema porque es toda una vida, un ecosistema de interrelación entre las personas y me imagino que tienes mucho, mucho trabajo en esta área. ¿Qué pasa si un vecino decide no cumplir con el reglamento de condominio? Estaba pensando en aquellas personas que pueden tener aquí, qué sé yo, algún problema mental, algún tatita, de repente con Alzheimer, no sé, pues, yo me he dado cuenta que en los condominios el papá dio todo por la familia, y ya no es capaz de vivir solo, se murió la señora, por ejemplo, ya iba en un departamento, y el tata lo pesca de repente, es un caso, otra persona que tampoco no están ni ahí con el reglamento, y hacen lo mismo, no, total, el departamento es mío, me imagino que lo ves habitualmente. Y eso va con la pregunta 7. ¿Qué podrías corresponder con eso? Bueno, aquí, por una parte, hay varios procedimientos, las multas internas del comité de administración, ¿no es cierto? Los comités de administración están facultados para establecer multas de 1 a 3 UTM respecto a infracciones del reglamento o de la ley, ¿ya? Lo importante es que las conductas que se estén infraccionando tienen que estar en un reglamento, ya sea en el famoso reglamento interno, que a mí no me gusta, la verdad, o en el reglamento de copropiedad. Y después, por otra parte, tendríamos la suspensión de servicios por deuda, ¿no es cierto?, en el caso de personas de los morosos, y ya tendríamos, por último, dirigirnos directamente al juzgado de policía local ante faltas graves por la convivencia o situaciones persistentes, reincidencia, etcétera. Y ahí el juez va a establecer distintas medidas. Los jueces de policía local pueden establecer muchísimas medidas para poder solucionar los conflictos ya dentro del régimen de copropiedad. Desde multa hasta solucionar el problema de por sí. Por ejemplo, si alguien pinta la fachada de color distinto, lo van a obligar a que pinte de nuevo, o que la administración lo haga a costa y cuenta del infractor, además de la multa. Si, por ejemplo, también tenemos un comité, que muchas veces ocurre que un presidente del comité que está haciendo lo que quiere o que no está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia y convocar asamblea, etcétera. Entonces lo podemos llevar también al juego de policía local, y muchas veces esa persona después por un periodo no va a poder ser parte del comité. Incluso los reglamentos pueden establecer circunstancias, digamos, requisitos para ser parte del comité, y nada impediría que en el reglamento de copropiedad se pueda establecer dentro de aquello que personas que hayan sido condenadas, sentenciadas contra la comunidad por infracciones a la ley de la copropiedad o del reglamento de la comunidad no puedan ser parte del comité por aquellas infracciones. Oye, han pasado 28 minutos de conversación, como si nada. ¿Cómo te has sentido en la radio? ¿Bien? Súper bien, la verdad. Muy cómodo, muy linda radio. Sí, lo pasamos bien acá. Tratamos de llevar la conversación hacia el lado humano y también explicar todo este ecosistema, como le digo yo, de convivencia. Porque hay que entender que hoy día es parte de la realidad también de los chilenos. Quizás cuánta gente vive hoy día en condominios y no los... Me imagino que hay estudios que dicen, pero yo creo que debe ser más de un 30 o 40% de gente que vive en condominios. Bloque 3, administración de condominios, gestión y gobernanza comunitaria. Pregunta 8, ¿cuál es la función del comité de administración y cómo se eligen a estos miembros? Bueno, el comité tiene principalmente la función de velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la asamblea. Eso es lo principal. Y además tiene que supervisar la administración diaria, que la administradora haga sus tareas, que se esté cumpliendo todo. Y para esto están obligados los administradores y comités a reunirse una vez al mes para efectos de, digamos, rendir cuentas. Ahí el administrador le rinde cuenta al comité, con cuál es digamos, el estado de económico del condominio, si es que hay morosos le pide establecer las multas correspondientes o cortar el suministro si procede, si es que tenemos problemas con algunos copropietarios por otras infracciones, olores molestos, ruido molesto, cualquier problema, se conversa ahí, etcétera. Y de ahí se tiene que reducir un acta, y esa acta de reunión entre comité y administración se guarda en el libro de actas, ¿ya? Y así
también con las asambleas, por si acaso. ¿Qué otra cosa tiene el comité? Bueno, representa a la asamblea con todas sus facultades, excepto en materias que son exclusivas de asamblea extraordinaria, ¿ya? Que ahí principalmente hay una cantidad de materias que están sometidas en la ley, en un cuadrito, y para mencionar algunas puede ser el modificar el reglamento de copropiedad. Para eso se tiene que hacer una asamblea extraordinaria. También, por ejemplo, vender bienes comunes, o grabarlos, o entregar en arriendo, destruir la copropiedad o modificarla de manera profunda, etc. También, por ejemplo, el control y la dirección también tiene el comité. Imparte las direcciones, ellos son los que imparten al final las direcciones y las directrices al administrador, le dicen qué hacer. El administrador al final es un trabajador, muchas veces la gente lo ve como el rey de la comunidad, no, él hace y puede hacer solamente lo que establece el reglamento, lo que dice la asamblea y lo que le dice el comité. No puede hacer más que eso. Y por otra parte, tienen el poder sancionatorio, como mencionamos, ¿no es cierto? Son los que establecen la multa al final. El administrador solamente las cursa. A veces nadie quiere participar de este comité de administración. ¿Qué dice la ley sobre este tema si no hay voluntarios? Bueno, por una parte, para la elección se establecen, ¿no es cierto?, en la asamblea de copropietarios, principalmente en la asamblea ordinaria, que tiene que ser una vez al año, por lo menos. Y se tiene que establecer un número impar, de 3 a 5. Pueden haber más, pero de 3 a 5. ¿Quiénes pueden ser elegidos, como mencionamos? Los copropietarios hábiles, o sea, quienes están al día en sus pagos. Sus cónyuges o convivientes civiles, o también los representantes con un poder notarial específico. O sea, tiene que estar sumamente establecido que tal persona, Juanito Pérez, le da poder a tal persona para la asamblea que se va a celebrar tal día, para que sea parte o se postule a comité de administración por la asamblea que celebrar tal fecha. Tiene que ser muy completo, ¿ya? Y la duración del comité son 3 años. ¿Qué ocurre si nadie se quiere, máximo 3 años? ¿Qué ocurre si nadie se quiere postular? Si la ley lo solucionó mediante un sorteo. Si nadie se postula o no hay interesado, se hace un sorteo, así como en el colegio, donde todos los copropietarios hábiles se pueden tener una tómbola, digamos, y se sacan 3, o el número que sea de parte del comité. Eso es vinculante. Nadie puede venir a decir, no, es que yo no quiero, no, es que yo no sé, tengo tal problema. No, es vinculante. Si tiene un problema va a tener que recurrir al juzgado de policía local, salvo que el reglamento establezca facultades de exclusión, digamos, de poder dejar el cargo. Que la ley no lo contempla, los reglamentos lo tienen que actualizar. Eso es algo menor. Acá la pregunta 10, porque me estaba hablando en interno, la gente me tiene medio loco. Me dice, la 10 tiene que ver con el tema legal del administrador. ¿Podría explicar un poquito más qué es lo que hace efectivamente un administrador? Porque acá me dicen, oye, aquí hay gente que se toma atribución en mi condominio. Pasa claro, mucho, de hecho. ¿Se creen los dueños del condominio? No, pues no es así. No es así. De hecho, siempre puede cambiar. De hecho, incluso el comité puede variar completamente por la asamblea. Todo puede cambiar. La asamblea es lo principal, ¿ya? Ese es el principal órgano de decisión. Son ustedes, o sea, los copropietarios en conjunto. No es el comité, no es el administrador. Eso quiero dejarlo claro. Bueno, ¿qué es lo que puede hacer exactamente el administrador? Principalmente el cuidado de mantenimiento, ¿no es cierto?, de todos los bienes de dominio común. De ahí, de hecho, la ley mandata que tengan que elaborar un programa de mantención de 12 meses. O sea, ellos tienen que elaborar un programa de 12 meses que se presenta por lo general en la Asamblea Ordinaria Anual, donde ellos tienen que mencionar todo lo que son las redes de servicios básicos. Gas, agua, luz, sistemas de emergencia, certificación de ascensores si es que hay, vigilar redes de telecomunicaciones, todas las certificaciones necesarias, si es que hay piscina, lo mismo, etc. ¿Ya? También tienen la gestión financiera y de contabilidad. Eso es lo principal del administrador y por qué están, digamos, cuestionados muchas veces. Son los que ven las lucas, ¿ya? Entonces, como ven las lucas todos los días y saben, llevan la contabilidad, pueden celebrar convenios de pago también con los morosos, etcétera, previo acuerdo del comité, la gente muchas veces los ve mal a los administradores. Pero algo aquí no menor que no se sabe es que el administrador no puede sacar pagos así como así. El administrador solamente dice, oye, hay que pagar la luz, sale tanto, y se lo pasa al comité.
y ahí las personas del comité que tienen las facultades bancarias son las que firman. Entonces al final hay una red aquí que al final se contiene. Hoy es difícil robar en los condominios, ¿ya? Eso quiero dejarlo en claro. Es difícil robar hoy en día en los condominios. Y si se hace, es fácil de, digamos, poder registrarlo o poder evidenciarlo, si es que hay mecanismos de robo. Por otra parte, ¿qué es lo que tiene el administrador? Tiene la seguridad y la emergencia. Todos los mecanismos de seguridad y emergencia. O sea, tiene que tener el plan de evacuación, que no es menor, que muchas veces los condominios no tienen. El plan de evacuación y emergencia, tienen que hacer las evacuaciones correspondientes, etcétera. Que es algo no menor que también tiene la ley respecto al administrador, es que le da la facultad para ingresar forzadamente a una unidad si es que el residente no está por situaciones de emergencia. Por ejemplo, no sé, tenemos una fuga de gas, puede entrar el administrador, pero ahí hay un procedimiento especial donde tiene que entrar, se tiene que levantar un acta, tiene que entrar acompañado del administrador junto con un copropietario que muchas veces idealmente tiene que ser parte del comité. Se levanta el acta detalladamente de a qué hora se ingresó, por qué se ingresó, a qué hora se salió, etcétera, y se deja un acta dentro de la unidad y tiene que enviar una copia también al correo y se deja también en el libro de novedades. Por otra parte, tendríamos también lo que es la representación y la convivencia, y aquí principalmente los administradores son representantes judiciales de la comunidad. Ellos, tanto pasiva como activa, o sea, si se demanda o no demandan en la comunidad, ellos son los representantes, digamos, directos. Eso. Entiendo. Oye, una vez a mi ex, que tiene una empresa llamada ABG de administración de edificios y comunidades, me dijo, ¿sabéis qué? Este comité decidió colocar el fin al contrato de administración que tenía con la empresa y nos llamaron a una licitación a nosotros y había todo un desorden económico y financiero. Si queda la escoba de repente con un desorden económico y financiero, ¿quién se hace responsable? Esa pregunta no estaba allá, pero no estaba pensando en eso. ¿Quién se hace responsable si faltan las lucas? Y cuando la empresa ya diste por de baja, le cortaste el contrato a la empresa anterior. Por una parte, las responsabilidades económicas y financieras son principalmente compartidas entre los comités y el administrador. Entonces, si hay desfalco, hay discrepancias, por ejemplo, con lo que tiene que ver los administradores, tienen que hacer lo que es cotejar, digamos, todo el tiempo los ingresos y los egresos junto con los documentos fundantes de aquello. O sea, si gasté 100.000 pesos por escoba, tiene que estar la factura de los 100.000 pesos de la escoba, quién se le pagó, etc. ¿Ya? Eso pasa poco, pero es una obligación de los comités pedírselo al administrador, la cuenta detallada. De ahí que se tengan que reunir una vez al mes, pero es raro que se reúnan una vez al mes. Entonces íbamos sumando infracciones que son compartidas entre el comité y el administrador. Y después si nos metemos al detalle respecto a de quién se hace responsable por las pérdidas, son compartidas, pero ahí muchas veces uno persigue al comité y al administrador y después ellos tendrán que ver prácticamente demandarse entre ellos si es que encuentran alguna responsabilidad que es exclusiva de alguno de ellos, pero uno demanda a los dos cuando ocurren esas situaciones. Y claro, lo otro que no es menor, que es lo que pueden hacer los copropietarios, es pedir una asamblea extraordinaria y dentro de esa asamblea extraordinaria pedir que votar y pedir que se haga una asesoría contable al condominio para ver la infracción y todo los problemas. ¿Dónde se quedó la plata perdida? ¿Qué fue lo que pasó? Y con eso ya después se lo pasan al abogado y el abogado hace su trabajo antes. Efectivamente. Oye, ¿cómo nos aseguramos? Bueno, aquí estuviste respondiendo que el administrador está haciendo bien el trabajo y rendiendo las cuentas en forma fidedigna. Claro, la transparencia financiera es principal. Aquí, como bien mencionamos, tienen que rendir, bueno, tenemos dos mecanismos principales. Como mencionaba, la reunión que tienen que tener los comités con los administradores mensuales, donde ahí le tienen que rendir cuentas mensuales, el administrador del estado financiero, las cuentas, la contabilidad, etcétera. Y por otra parte tenemos la asamblea ordinaria anual, que ahí el administrador tiene que rendirle cuentas a la asamblea, o sea, a la comunidad en conjunto. Y esa es una instancia no menor, porque cuando se rinde cuenta ante la asamblea, hay un plazo de, bueno, por una parte de 24 horas que tiene que tener el administrador mínimas para enviar todos los antecedentes a los copropietarios.
O sea, si la asamblea se hace, no sé, el 12, el 11 tiene que estar ya todo enviado a los copropietarios para efectos de que ellos puedan votar informadamente, ¿ya? Respecto eh, a la rendición de cuentas, ¿ya? La otra parte, no menor, es que se tiene, después de que el administrador presente esa rendición de cuentas, etcétera, se tienen 20 días para que digamos, pueda responder solicitudes frente al libro de novedades o solicitudes fundadas que hagan los copropietarios respecto a esa rendición de cuentas. Ya si hay algo que encuentren que está mal, ustedes pueden hacer la solicitud y se tienen 20 días para responder, el administrador. Y eso tiene que quedar en el libro de novedades. Y por otra parte, tenemos dos mecanismos, ¿no es cierto?, que hoy en día no es menor, que es el Registro Nacional de Administradores de Condominio, que ahí tenemos un filtro, o sea, ya antes podía ser cualquier persona, ¿no es cierto?, administrador, hoy en día hay capacitaciones, un curso, etcétera, entonces eso igual controla un poco, digamos, el desfalco que antes se hacía. Y por otra parte tenemos el botón de pánico, si queremos mencionar, que es la Seremi. O sea, cuando ya algo es claro y tenemos evidencia, hay que ir a la Seremi, la Secretaría Ejecutiva de Condominio, y que ahí se impartan las sanciones correspondientes. Para eso necesitamos el 15% de los derechos de los copropietarios o que el comité de administración lo haga directamente. Increíble, han pasado, ¿cuánto? 42 minutos de conversación contigo. Me imagino que en tu área hay harto trabajo, porque cada vez hay más gente, entonces cada vez hay Mira, mayor necesidad. no es menor, de hecho, actualmente si tú ves lo que está haciendo el Estado, son soluciones desde hace ya, no voy a hablar de los gobiernos, digo, desde hace un tiempo, es principalmente la solución, digamos, de vivienda que tienen son condominios habitacionales, están construyendo copropiedades. Y el problema es que están construyendo copropiedades y condominios, que está muy bien, no tengo ningún problema con eso, pero se les está olvidando algo, que el régimen de copropiedad lo desconoce, yo diría, más de la mitad del país. Entonces, Claro. ¿cómo estás construyendo condominios y copropiedades si es tu solución habitacional sin mantener una ley de copropiedad viva y que realmente llegue a la comunidad? Eso está Nadie faltando. cacha nada, Nadie cacha nada al final, sí. nadie cacha nada. La última pregunta de esta conversación muy interesante, ¿qué tipos de asambleas existen y qué decisiones pueden tomar cada una de ellas? Adelante, estimado. Bueno, tenemos por una parte la asamblea ordinaria, como mencionaba, se celebran al menos una vez al año. Aquí las materias claves son la rendición de cuentas que tiene que hacer el administrador, con la aprobación del balance de ingresos y egresos, la designación de los órganos de administración. Aquí podemos sacar al administrador, podemos elegir uno nuevo, podemos ratificarlo, podemos elegir comité de administración, podemos sacarlo, etcétera. Y también tenemos lo que sería los temas de seguridad. O sea, el reporte, principalmente que esto se olvida muchas veces, el reporte del estado actual del plan de emergencia y evacuación, si hay que hacer evacuaciones, etcétera. Y asuntos generales, cualquier cualquier otro asunto que no sea con materia de una asamblea extraordinaria. ¿Cuáles son las asambleas extraordinarias? Tenemos dos. Por una parte, tenemos las asambleas extraordinarias que son de mayoría absoluta, o sea, 50 más 1% de los copropietarios para que se puedan realizar, y se vota, o sea, para que las cosas de ahí se aprueban, son con el 51% de los derechos de los copropietarios. O sea, llegó el 51% de los derechos de la copropiedad, podemos sesionar, podemos hacer asamblea extraordinaria de mayoría absoluta, pero si como llegó el 51%, tendrían que estar todos de acuerdo para que lo que sea que se esté votando ahí se apruebe, porque es así el quórum. Y por otra parte, tendríamos las asambleas de mayoría reforzada, que aquí se requiere el 66% de los derechos del condominio para que se pueda hacer, y para votar, para que se apruebe, el 66% de los derechos del condominio. Lo mismo, llega el 66% de los derechos del condominio, podemos sesionar, pero para que se apruebe tendrían que estar todos de acuerdo, porque tenemos el mínimo de quórum. Bueno, y para mencionar algunas materias, en la asamblea de mayoría absoluta, en la asamblea extraordinaria de mayoría absoluta uno puede ver reglamento de copropiedad, la actualización o modificación, puede ver gastos extraordinarios que excedan por lo general 6 cuotas de gastos comunes en un año, y programas de autofinanciamiento, asociación con terceros. Y también tendríamos también las materias de algunas de mayoría reforzada, que es el quórum mayor que hay en copropiedad. Por ejemplo, la enajenación o arrendamiento de bienes comunes, la reconstrucción o la demolición del condominio, el cambio de destino de las unidades del condominio,
obras de ampliación o alteración de bienes de comunes, entre otras. Algo no menor que se me olvidó decir, las asambleas ordinarias, para empezar a sesionar se requiere el 33% de los derechos del condominio, y para que se aprueben las cosas en esa asamblea se requiere el 50+1 de los asistentes. O sea, llega al 33%, la mitad de ellos, con la mitad de ellos se aprueba, a diferencia de las materias de asamblea extraordinaria. Claro, yo me acuerdo que en todas las asambleas donde yo participaba en un tiempo, donde también estuve administrando, tenían que ser los propietarios de los departamentos, no los arrendatarios. Esa es una pregunta que me estaban haciendo acá, ¿es verdad? Hoy en día ya no. Hoy en día con la nueva ley se invita a todos los copropietarios, bueno, las asambleas de copropietarios, pero porque están obligados a asistir. Pero si el copropietario no asiste, su arrendatario, por la solo ministerio de la ley, puede asistir por él. Si es que está debidamente en el registro de residente, etcétera. Pero tiene derecho a voz y a voto, ¿no? Tiene derecho a voz y a voto. Salvo que el copropietario mande una carta o avise a la administración, no le doy el voto, etcétera. Pero si no, tienen las facultades por ley. O sea, si mi copropietario le avisan y no llega y no dice nada y yo voy como arrendatario, yo puedo hacer todo por él. Salvo postularse al comité, como dije, porque ahí se requiere un poder especial, ¿no es cierto? Pero eso, y también los copropietarios pueden dar poder a cualquier persona para que ellos puedan ir representados. Están obligados hoy en día por ley a asistir a las asambleas, si no se cursan multas. Claro. Hoy ha sido un agrado esta primera charla, está muy interesante. Efectivamente, tal como tú dices, es todo un tema, no solamente para Puente Altos, porque este video también va a quedar disponible en internet para siempre. Entonces yo lo voy a etiquetar, lo voy a editar bien y va a quedar disponible este material dando vuelta. Yo creo que va a ser un material de consulta. Hiciste una clase muy interactiva, una entrevista muy interactiva, también muy básica, en el sentido de conceptos fáciles. No te fuiste en la difícil del abogado que está ahí arriba de las nubes, sino que bajó en ejemplos claros y precisos a la comunidad. Y eso yo te lo agradezco tremendamente. Te doy un minuto para que te puedas despedir de la gente, porque tengo otra entrevista en 10 minutos más. Muchísimas gracias. Bueno, para terminar, espero que les haya gustado acercar a nosotros como Gottfried & Buffonais, que es donde trabajamos, G&B para los amigos. Siempre nos ha interesado mucho acercar lo que es el régimen de copropiedad y esta ley nueva a la comunidad en general, porque es algo que el Estado no está haciendo y está inactivo y solamente está preocupado en construir. Y por otra parte, mencionar que, claro, nosotros trabajamos también con los gremios de administradores de condominios, trabajamos con AGASECH, con UNAC, le hacemos clases a los administradores, trabajamos con copropiedades en general, con comité y con copropietarios, con residentes. Así que somos especializados en copropiedad, vivimos en copropiedad, respiramos copropiedad. Así que si tienen cualquier duda, no duden en contactarse con nosotros o conmigo al +569 90 80 29 21. Muchas gracias por educar, abogado, a la comunidad. Muy amable, estaremos en contacto. Un gusto. Gracias, buen día. Buen día.